second talk is by Carlos Sánchez sobre los santos constructores en el camino. En la segunda mitad del siglo XII, las vías de peregrinación a Compostela fueron el escenario de la aparición de un fenómeno extraordinario, el modelo de los santos constructores. Con este nombre se conoce a los hombres que en la Edad Media fomentaron la apertura y la mejora del trazado del Camino de Santiago, participando de forma activa en la construcción de puentes, iglesias y caminos. Por esta labor, junto a los milagros obrados tras su muerte, fueron objeto de una ferviente veneración hasta el punto de alcanzar la santidad. Las figuras más conocidas de esta nueva espiritualidad son Santo Domingo de la Calzada, fallecido en 1109, al que la historiografía ha atribuido un rol como arquitecto y constructor de puentes, calzadas, una iglesia y un hospital en la ruta entre Nájera y Reguecilla del Camino, para facilitar el tránsito de los peregrinos. Según las fuentes, para esta labor, para este acometido, contó con la ayuda de Juan de Quintana Ortuño, popularmente conocido como San Juan de Ortega, discípulo de Santo Domingo, que habría participado junto con su maestro en el acondicionamiento de las vías del camino en su paso por La Rioja. Ambos, en sus inicios eremitas, hicieron practicable la vía que transita entre Logroño y Burgos. La historiografía ha incluido también en este grupo de santos constructores a San Raimón de Toulouse o San Raimón Gairard, asociado con la construcción de la Basílica de Saint-Sernin en Toulouse, y también a la figura del hospitalero San Lesmes, monje benedictino procedente de Auvernia, que a finales del siglo XI fue llamado a la corte de León por la esposa de Alfonso VI, doña Constanza, para ejercer allí la cura peregrinorum. La copiosa historiografía dedicada a los santos constructores, a Santo Domingo de la Calzada, a Juan de Ortega, a Raimón Gairard, tradicionalmente se les describe como arquitectos, constructores, maestros de obra o ingenieros, con un conocimiento suficiente de la arquitectura para proyectar y edificar diversas obras arquitectónicas en el Camino de Santiago. Sin embargo, los datos biográficos y la escasa documentación de la que disponemos nos obligan a cuestionarnos cuál fue el verdadero rol de los santos constructores, tratando de responder a la pregunta de si contaron o no con una formación real en el campo de la arquitectura y de la geometría Fabrón. Mi objetivo no es establecer un relato biográfico de Santo Domingo de la Calzada o San Juan de Ortega, en la que se distinga el mito de lo real, sino reconstruir la prosopografía de los santos del camino para dilucidar su verdadero rol profesional. Para ello me centraré en el caso de la península ibérica, aunque con referencias a santos constructores del territorio francés. Podemos empezar este relato sin llevar a cabo, aunque sea de una forma muy breve, un análisis del perfil biográfico de los santos constructores. En este sentido, Santo Domingo de la Calzada es probablemente la figura que ha gozado de una mayor fortuna en la tradición literaria. Debido a la endémica ausencia de documentación sobre el santo, nuestro conocimiento sobre su obra se debe esencialmente a la labor de los cronistas que trazaron su biografía entre los siglos XVI y XIX. En estas vitae literarias encontramos un tono adulatorio y romántico, leyendas hagiográficas tomadas como datos históricos, sobre todo la tendencia por parte de los autores de acopiarse los unos de unos a otros. De la variadísima y copiosa historiografía acerca de Santo Domingo, quizá la obra de época moderna mejor documentada sea la de José González Tejada, del año 1702, ya que este autor de comienzos del siglo XVIII plantea lo que se podría considerar el primer estado de la cuestión de la vida del santo, recogiendo datos aportados por autores anteriores como Pedro de la Vega, Juan de Mariana, Pedro de Rivadeneira y José de Sigüenza, entre otros autores. Todos relatan la vida del santo a partir de hechos únicamente avalados por la tradición oral, en la que se apoya. ¿Quién fue Santo Domingo de la Calzada? La mayoría de cronistas sitúan el nacimiento de Domingo en Viloria de Rioja, provincia de Burgos, en el año 1019. Tras el fallecimiento de sus padres, intentó ser admitido en los monasterios benedictinos de Valvanera y San Millán de la Cogolla sin éxito. Debido al fracaso en su intento de acoger la vida monástica, Domingo se retiró como eremita a un lugar apartado en los bosques de Ayuela,
lugar cercano al actual Santo Domingo de la Calzada, llevando una vida contemplativa hasta el año 1039. Es allí donde conoce las penalidades de los peregrinos que se pierden en la ruta jacobea del norte, y en este momento decide iniciar su labor asistencial. Hacia el 1039, siempre según los cronistas, comenzó a colaborar con Gregorio, obispo de Ostia, llegado a Calahorra como enviado papal para combatir una plaga que asolaba los territorios navarro y riojano. Sería él quien habría iniciado a Santo Domingo en el arte de la construcción, de manera que ambos edificaron un puente de madera sobre el río Oja para facilitar el paso de los peregrinos en tránsito a Compostela. Tras morir Gregorio, Santo Domingo volvió a la zona de Ayuela y emprendió una profunda labor asistencial de los peregrinos. Inició, según los cronistas, la construcción de una calzada de piedra en la ruta entre Nájera y Redecilla del Camino. Sustituyó el puente de madera que había construido con Gregorio por uno más robusto de piedra y construyó un complejo integrado por hospital, pozo e iglesia para atender las necesidades de los viajeros. Gracias a la ayuda de su discípulo, Juan de Ortega, hacia 1090 habría iniciado la construcción de un templo dedicado al Salvador y a la Virgen, consagrado por el obispo de Calahorra en 1106 y que a partir del 1158 sería sustituido por la actual Catedral de Santo Domingo de la Calzada, cuyas obras fueron dirigidas por el maestro Garción o García. Una vez fallecido, el núcleo urbano del que había asentado los cimientos empezó a denominarse Burgo de Santo Domingo, y es así como poco a poco la leyenda se encargó de ensalzar su figura dotándola de un carácter taumatúrgico. Leyendas son los numerosos milagros relacionados con él, como aquel de los canteros que mueren a consecuencia de una luz de sillares y son resucitados gracias a la intervención de Santo Domingo. La prueba más elocuente de la rápida difusión del culto y de la labor asistencial de Santo Domingo nos la proporciona el Codex Calixtinus, en cuya guía Ameripico lo incluye en el itinerario de aquellos cuerpos santos que los peregrinos deben visitar a lo largo del Camino de Santiago. En la primera mitad del siglo XV, diversos episodios de la vida y milagros del santo fueron representados en el sepulcro de alabastro situado en el brazo sur del transepto de la Catedral de Santo Domingo, sobre el que reposa actualmente una efigie suya yacente del siglo XIII. La mayoría de los autores modernos que redactaron las notas biográficas sobre Santo Domingo coinciden en atribuirle la autoría intelectual y material de la nueva calzada entre Nájera y Redecilla del Camino, así como el puente sobre el río Oja. En otros casos, como la construcción del hospital y la primera iglesia que mencionábamos consagrada en 1106, contaría con la ayuda de canteros, siendo Santo Domingo el director de las obras. Esta tendencia a identificar al santo como un sabio arquitecto se fragua sobre todo en los primeros textos escritos por los autores del siglo XVII. Así, Fray Luis de la Vega no dudaba en afirmar que Santo Domingo comenzó con sus propias manos a juntar materiales, cavar cimientos y sacar piedras. González Tejada, que podríamos definir como el biógrafo más exhaustivo, va más allá y afirma que el santo no solo actuó como director de obra, sino que fue maestro principal de la misma y puso con sus santas manos la primera piedra. Esta consideración profesional de arquitecto o maestro de obras fue sorprendentemente adoptada y argumentada por la historiografía del siglo XIX. Así, Ceán y Aguno, en su Noticia de Arquitectos de España, mencionan la capacidad y la inteligencia de Santo Domingo para la arquitectura. También le consideran arquitecto Vicente Lampérez, Agustín Prior y Pérez de Urbel. Este último va más allá y define al santo como un ermitaño, médico, cocinero, albañil y arquitecto, es decir, prácticamente como un humanista, un hombre del Renacimiento. Las últimas publicaciones sobre el santo no escapan de esta tendencia general e incluso sugieren que Santo Domingo habría desarrollado sus habilidades en la arquitectura gracias a la instrucción de Gregorio Ostiense, iniciado en la fraternidad de aquellos constructores que más tarde se llamarían maestros canteros.
De este modo, si nos ceñimos al relato de los biógrafos, Santo Domingo de la Calzada fue el arquitecto de las obras que comisionó. Este rol de arquitecto es también aplicado a su discípulo San Juan de Ortega, un eremita que tras peregrinar a Jerusalén y ser salvado de un naufragio gracias a la intersección de San Nicolás de Bari, erigió primero una ermita y un hospital para los peregrinos que transitaban por los montes de Oca. Aquí podemos ver una imagen del baldaquino construido en el siglo XV y un detalle del capitel, famoso capitel románico de la iglesia. Esta faceta como constructores, arquitectos, creada por los biógrafos modernos, carece de base histórica. No pongo en duda que los santos constructores pudieran edificar algún sistema para cruzar la corriente e incluso participar en la restauración de las calzadas por las que circulaban los peregrinos. Pero cabe pensar que se trataba de intervenciones más sencillas de lo que la historiografía ha venido defendiendo. No hay prueba alguna que avale la formación técnica o los conocimientos arquitectónicos de los santos constructores. En la Edad Media los maestros de obra podían formarse a través de 4 vías. En primer lugar, mediante el aprendizaje práctico del oficio y la geometría fabrorum, en las grandes canterías o talleres catedralicios y monásticos, es decir, a pie de obra, como podemos ver en esta célebre miniatura de la construcción del Templo de Jerusalén de Jean Fouquet. Uno de los ejemplos más significativos de la aplicación de la geometría práctica es el del denominado maestro Garción de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Según un documento del 1162 del cartulario, Garción trazó con su pértica nuevas calles y dividió solares en la urbe de Santo Domingo. A él no solo se le atribuye la repartición de los solares del barrio nuevo, sino que además se le considera el proyectista o el responsable del trazado de la catedral. En segundo lugar, la profesión de arquitecto o maestro de obras también era transmitida en el seno de la familia, convirtiéndose en una tradición oral hereditaria de padres e hijos. En el ámbito hispano son significativos los casos de los linajes Coma y Prenafeta, 2 estirpes de maestros de obra que a lo largo del siglo XIII trabajarán en la construcción de la Seu Vella de Lleida, la Catedral de Lleida. Otro método de formación consistía en confiar la educación artística de un hijo a un maestro que se encargaba de enseñarle el oficio. Y por último, entre los espacios formativos de los arquitectos medievales, debemos considerar también el papel desempeñado por las escuelas catedralicias, donde los maestros constructores posiblemente tendrían acceso a la literatura técnica para completar su formación. En el Tesoro de la Catedral de Hildesheim se documentan textos como el Liber Mathematicales, basado en el de Aritmética de Boecio y redactado por el obispo Bernward hacia 1003. A ello hay que añadir el testimonio de Ripoll, cuya biblioteca custodiaba una compilación de textos de agrimensura y geometría realizada por el monje Gisemundo hacia el año 950, que ha llegado hasta nosotros con el nombre de Liber Geometriae. Volviendo al caso de Santo Domingo, carecemos de noticias que avalen cualquiera de estas vías de formación. No hay evidencia alguna de su aprendizaje en el ámbito de la construcción, y de hecho casi todas las geografías, casi todos los biógrafos, coinciden en atribuir sus conocimientos a la gracia de Dios y a las enseñanzas de Gregorio Ostiense. A todo ello hay que añadir, por otro lado, que es técnicamente imposible que las obras atribuidas a los santos constructores fuesen asumidas por una sola persona. De este modo, los datos biográficos y la documentación obligan a cuestionarse el papel de los santos constructores como arquitectos, maestros de obras, y atribuirles más bien un rol como promotores, que participaron en la apertura y la mejora de las vías de peregrinación a Santiago de Compostela.
Llegados a este punto, debemos preguntarnos, ¿cómo consiguió Santo Domingo emprender y financiar obras de tal envergadura como las que hemos mencionado? En mi opinión, su labor no puede explicarse sin el amparo y el apoyo institucional de la monarquía y la Iglesia, que en la segunda mitad del siglo XI perseguían un objetivo común: la apertura de la península ibérica hacia el resto de Europa mediante la internacionalización de la ruta jacobea. El patrocinio regio y la difusión del modelo de los santos constructores contribuyeron sobremanera al objetivo de afianzar el camino de Santiago. En relación a esta idea, me resulta difícil aceptar que los reyes de Nájera, Pamplona, García Sánchez III primero y Sancho IV de Peñalén después, se mantuviesen al margen de los extraordinarios y singulares hechos que estaban sucediendo en lugares tan cercanos a su corte, tan solo 10 kilómetros. La monarquía tenía un especial interés en que la ruta pasase por Nájera, así que no es descabellado pensar que ayudase a Santo Domingo en su labor asistencial y su labor de mejora del trazado del camino. Un episodio importante en la apertura del camino por La Rioja, en su paso por La Rioja, fue la fundación en el año 1052 del monasterio de Santa María la Real de Nájera por parte del rey García Sánchez III. Este no solo dotó la fundación, sino que además concedió varias franquezas a la alberguería aneja a la iglesia, esperando que en ella se acogiese a pobres y peregrinos. La labor de patronazgo de la monarquía debió ser especialmente relevante a partir del 1079, cuando Alfonso VI de León incorporó Nájera a la corona castellana. Una de las primeras acciones llevadas a cabo por el monarca fue entregar el monasterio de Santa María la Real a la Orden de Cluny. Con esta acción, a partir del 1079, Nájera pasará a ser un eslabón más de la Orden cluniaciense a lo largo del Camino de Santiago. No es algo que pueda considerarse casual, puesto que sin duda fue una acción promovida por el monarca debido a su afán europeizador. La política de Alfonso VI tendrá dos claros ejes. Por un lado, afianzar el poderío de Castilla y León sobre el resto de reinos peninsulares, y por el otro, facilitar el máximo las peregrinaciones como un movimiento de integración cultural y económica. Por lo que se refiere a la labor de patronazgo de Alfonso VI, contamos con el apoyo de todos los hagiógrafos de Santo Domingo, que afirman que el rey visitó al santo en 1076 o en 1094, según el autor, pero que en todo caso le encargó la construcción y reparación de puentes del camino francés desde Logroño hasta Santiago. Parece lógico pensar que, dado el interés del monarca por la proyección de la ruta jacobea y la fama del santo como promotor, el primero ofreciera su protección para desarrollar su actividad asistencial. Afortunadamente, uno de los pocos documentos conocidos que hacen referencia a la figura de Santo Domingo de la Calzada nos permite reforzar esta hipótesis. Se trata de una sentencia de Alfonso VII del año 1137, en la que confirma la donación de los terrenos que su abuelo, Alfonso VI, dio al santo. No parece, pues, fuera de lugar plantear o pensar que Alfonso VI apoyó institucionalmente la labor de los santos constructores. En su acometido de mejorar las condiciones de la ruta jacobea, Alfonso VI contó con la ayuda de su segunda esposa, la princesa borgoñona Constanza, gran impulsora de la nueva corriente cluniaciense. A finales del siglo VI, Constanza hizo venir a la corte de León al monje hospitalero San Lesmes, un monje benedictino de la Chasse-Dieu, procedente de Auvernia, con el objetivo de que ejerciera la cura peregrinorum en el reino. En 1091, San Lesmes se trasladó al monasterio de San Juan Bautista, cercano a Burgos, lo vemos aquí en la imagen, donde ejerció la atención a los peregrinos hasta su muerte. Su santidad alcanzó tan dimensión que en el siglo XIV la iglesia fue derribada para construir el nuevo templo, que podemos ver en la pantalla, el nuevo templo de San Lesmes, donde se trasladaron sus restos.
Aunque nunca llegó a ser canonizado, el aura de beatitud también envuelve la figura de Pedro d'Eustambert. Su gloria como constructor fue tal que Dios quiso manifestar su santidad, obrando a través suyo muchos milagros, a tenor de la inscripción del epitafio de su sepulcro que se conserva en San Isidoro de León. Asimismo, entre los viatores mencionados por la guía del Liber Sancti Jacobi, que repararon la ruta, encontramos a Pedro Peregrino, autor del Hospital y Puente de Portomarín, que tuvo que reconstruir en 1120 tras su destrucción por orden de la reina Urraca. Como hemos visto, el Camino de Santiago nace de la necesidad de poblar y defender un territorio que crece a expensas de los musulmanes, pero también por imperativos de orden político y económico. La ruta es una vía de internacionalización de los reinos hispanos y una oportunidad para los viatores que por ella transitan. En este particular contexto, los santos constructores se convirtieron en un modelo ejemplar de santidad, que sirvió para fomentar la circulación de los fieles e instar a su participación material en el camino y en las tareas constructivas. Es importante subrayar, llegados a este punto, que la participación de los fieles en la construcción de un templo debe ser leída en clave escatológica, ya que era concebida como una obra piadosa y, por lo tanto, digna de ser recompensada con gracias espirituales. Las fuentes recuerdan que frecuentemente hombres y mujeres contribuían al lanzamiento de las catedrales transportando piedras, cal, arena, madera y todo lo necesario para la construcción. En los siglos XI y XII se desarrolló una nueva forma de penitencia, que consistía en ponerse a disposición de una catedral, de un monasterio, durante un tiempo determinado, como por ejemplo Cuaresma, para participar en el proceso constructivo. Formar parte de una manera corporal de la edificación de un templo era una obra de caridad, digna de ser recompensada con la salvación divina. La documentación de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada proporciona un testimonio verdaderamente revelador a este respecto, sobre el carácter piadoso de la participación de los fieles en la construcción. Un documento del año 1191 recoge el beneficio del obispo don García Fernández, en el que se exhorta a los fieles de Santo Domingo de la Calzada a colaborar con la construcción de la iglesia, el hospital y el puente, mediante animales de carga, transportando piedra y materiales de construcción a cambio de la concesión de indulgencias. En el caso hispano resulta especialmente sugerente el relato descrito en el Codex Calixtinus, que explica cómo los peregrinos, al llegar a la localidad de Triacastela, donde abundaban las canteras de cal, recibían una piedra que debían transportar hasta Castañeda para fabricar la cal necesaria para la construcción de la Basílica Compostelana. Aquí podemos ver una imagen de las pinturas murales de San Sabin sur Gantem, donde, aunque se trata de un episodio bíblico, la construcción de la Torre de Babel, vemos a los constructores transportando sillares de piedra. Por lo tanto, la participación en la edificación, en la construcción, fue motivo suficiente como para obtener beneficios espirituales. Esto es precisamente lo que cuenta la cantiga 355 de Alfonso X, que narra cómo un mancebo de Masilla, en su romería a Villalcázar de Sirga, se libró de la horca por haber dado un sillar para la fábrica del santuario. Nos encontramos, por lo tanto, ante un testimonio paradigmático del carácter salvífico que suponía participar en la construcción de los templos de la ruta jacobea, puesto que las penas de los fieles eran noticias a las que me he presentan un elemento en común. Santo Domingo de la Calzada, Triacastela y Villalcázar de Siga son tres enclaves del Camino de Santiago. Por lo tanto, existió un especial interés en difundir el modelo de los santos constructores como ejemplo del carácter salvífico de la construcción, a fin de fomentar
la participación de los fieles en la construcción de los lugares de culto de la ruta jacobea. Esta participación en la articulación de los lugares de culto no debe ser leída únicamente en clave espiritual, sino que también hay que interpretarla en clave feudo-vasallática. Por un lado, la Iglesia pudo utilizar el carácter salvífico del trabajo espiritual, difundido a través del modelo de santos constructores, para rentabilizar y, sobre todo, minimizar los costes del transporte y de la edificación. Pero por el otro, mediante la cooperación en la construcción, los fieles también obtuvieron importantes beneficios materiales, como la exención en el pago de impuestos. La participación de los fieles en la obra no se reducía únicamente al transporte de material, sino que también realizaban importantes aportaciones de orden económico a la obra. A menudo estas aportaciones se canalizaban a través de una cofradía, como sucede en el caso de Santo Domingo de la Calzada, cuya cofradía es mencionada en el año 1137, o como sucede en la Catedral de Pamplona, donde también existió una cofradía que canalizaba todas las donaciones de los fieles. En todo caso, teniendo en cuenta el amparo institucional de la monarquía y el apoyo de las cofradías, cabe preguntarse si además de ejercer la cura peregrinorum, es decir, si además de ejercer la labor asistencial y contribuir a la mejora del trazado de la ruta jacobea, Santo Domingo de la Calzada también pudo desempeñar un rol similar al ejercido por el operarios o administrador de obras en las catedrales hispanas. Es decir, si los santos constructores pudieron desempeñar un rol similar al de administrador de la obra, que en la documentación catedralicia del siglo XII aparecen documentados como operarios, son canónigos fabriqueros. Precisamente este perfil de administrador o de operarios fue desempeñado por uno de los santos constructores más venerados en Francia, San Raymond Gaillard o Raimundo de Tolosa. Al igual que Santo Domingo de la Calzada o San Juan de Ortega, Raymond dedicó toda su vida a la beneficencia y la asistencia de peregrinos, avanzándose en más de un siglo a lo que harían las órdenes mendicantes. En el caso de San Raymond, conocemos su labor gracias a la Vita Sancti Raimundi, de la cual existe una versión antigua del siglo XV y otra más tardía del siglo XVII. El texto hagiográfico atribuye a San Raymond un rol protagonista en la fundación del hospital próximo a Saint-Sernin, entre los años 1075 y 1080 aproximadamente, la construcción de 2 puentes sobre el río Ers, así como la participación en la edificación de las naves de la iglesia románica de Saint-Sernin. Es decir, del mismo modo que sucede con Santo Domingo de la Calzada y San Juan de Ortega, a San Ramón Gaillard se le ha atribuido un rol como arquitecto o constructor. Afortunadamente, en el caso de San Raymond, contamos con otro testimonio documental excepcional, el cartulario de Saint-Sernin de Toulouse. A diferencia de lo que sucede con Santo Domingo de la Calzada y San Juan de Ortega, de los que prácticamente no hay evidencia documental, todo lo que sabemos de ellos es gracias a los biógrafos, Raymond Gaillard es mencionado en diversos documentos del cartulario. Además de 3 pergaminos que atañen a la fundación del hospital, consta en otros pergaminos como capiscol, es decir, aparece documentado como chantre. Aquí podemos ver un fragmento del cartulario donde podemos ver la aparición de Raimundo Gairardo, qui es capisco. No cabe duda de que fue un miembro de la comunidad de Saint-Sernin, que gozó de un importante estatus. Su rol eclesiástico lo confirma la propia Vita, que menciona su oficio de cantor. En este sentido, la imagen de Raymond Gaillard como arquitecto constructor de la Basílica de Saint-Sernin ha sido sustituida en los últimos años por la de operarios o administrador de la obra, al que el conde Guillermo IV de Tolosa y su esposa Matilde confiaron la administración del hospital, que más tarde adquirirá su nombre. Cabe pensar, por lo tanto, que como canónigo operarios
supervisó la construcción de Saint-Cernin, pero en ningún caso se le puede atribuir un rol como arquitecto o maestro de obras como se había hecho hasta ahora. Los operarios eran canónicos o presbíteros del cabildo, nombrados directamente por el obispo, que asumían la gestión de todo lo que tenía que ver con los aspectos administrativos y económicos de la construcción. Eran, por lo tanto, un eslabón entre el maestro de obras o arquitecto y el obispo, ya que actuaban en representación del capítulo en asuntos relacionados con la financiación y organización jurídico-administrativa de la construcción. En el caso hispano contamos con ejemplos muy notables y bien documentados, como es el caso de Berenguer d'Aubissieux. Berenguer d'Aubissieux es canónigo operario, es decir, administrador de la obra de la Seu Vella de Lleida. Aparece documentado la evidencia más excepcional es la lápida fundacional de la Seu Vella de Lleida de la catedral, donde aparece Berenguer d'Aubissieux, operario existente, aquí podemos ver la inscripción, junto al maestro de obras, Pere de Coma, Magister et Fabricator. Este rol de administrador de la obra sería también el rol desempeñado por el famoso tesorero Bernardo de la Catedral de Santiago de Compostela, administrador de la obra de la catedral en tiempo del obispo de Diógenes. Lo cierto es que Bernardo nunca alcanzó la santidad, como hicieron Santo Domingo la Calzada, San Juan de Ortega o Ramón Gairán, pero inmortalizó su nombre para la posteridad en la fuente del paraíso de la Puerta Francígena, en la que los peregrinos bebían, prueba de su importante rol en la construcción de la Catedral de Santiago. El Camino de Santiago fue una empresa artística y constructiva. Desde finales del siglo XI, la ruta se ve consolidada mediante la edificación de calzadas, puentes, albergues, hospitales, promovidos por el tráfico espiritual y económico. En este contexto de fluida movilidad, la participación en la mejora de la ruta jacobea será motivo de gloria y santidad. No nos debe extrañar, pues, que durante el siglo XII surgiesen modelos ejemplares a imitar por los fieles, el modelo de los santos constructores. Si bien la historiografía les concedió el título de ingenieros, arquitectos y ponteadores, los datos biográficos y la documentación disponible nos llevan a pensar que los santos constructores fueron promotores de determinadas obras en la ruta jacobea. Los motivos de la santificación de su trabajo hay que buscarlos en la voluntad de las monarquías hispanas de abrir la península a Europa mediante la internacionalización del camino. En este contexto, la obra de Santo Domingo de la Calzada o la de San Juan de Ortega fue utilizada como ejemplo del carácter salvífico de la construcción, a fin de fomentar la participación de los fieles en el tránsito por los lugares de culto. Alfonso VI y su esposa Constanza parecen directamente relacionados con las figuras más destacadas de esta nueva espiritualidad. Cabe pensar, por lo tanto, que la monarquía amparó y favoreció la labor de los santos constructores y, sobre todo, su posterior beatificación. Mediante esta política de apertura, de consolidar las peregrinaciones como movimiento económico y cultural, los reinos hispanos pasarían de una situación aislada y de periferia a su integración en el occidente europeo. En cualquier caso, creo que está por hacer todavía una verdadera biografía de los santos constructores, en la que se diferencie el mito de lo real, el hombre y a su obra, y fruto de ambos, su santidad.